La verdad es que me he sentido bastante cómoda, como si te conociera ya y bueno, no, me has acompañado muy bien y de una forma bastante amable y tranquila, serena, y eso se transmite, eso se pega, la verdad. Tu tono es eso, muy amable y dulce y bueno, pues lo hace fácil. En este episodio tuvimos el placer de conversar con la talentosa pintora Sol de Cuevas. Junto al presentador el señor Rey, exploramos su fascinante mundo artístico y descubrimos los secretos detrás de sus obras. No te lo pierdas. Mis inicios son los de una niña muy inquieta y muy creativa que necesita estar constantemente manipulando, haciendo cositas de cartulina, de plastelina y compartiéndolas fundamentalmente y escribiendo. Me gusta y me sigue gustando hacer dibujos, dibujar, pintar, hacer manualidades y escribir lírica, básicamente. Lo que quería hacer siempre era eso, simplemente era muy comunicar, artística, ¿no? Sí, artística. La verdad es que era como una especie de llamada, era como una necesidad, vamos a decir. Yo necesitaba estar despierta, sentirme despierta, me apasionaba por pequeñas cosas y necesitaba compartirlas. Y la pintura, por ejemplo, es un lenguaje que va más allá de las palabras y expresa muy bien lo que no es capaz de expresar la mente. Entonces, yo no sé por qué necesitaba pintar y necesitaba ver en el papel aquello que yo quería decir, aunque fuera de una flor que había visto, pero no, lo iba a decir mucho mejor con los colores y con la línea que con mis palabras, probablemente de niña, que nunca me sentí especialmente como acogida en un grupo concreto, ¿no? Yo he sido siempre una niña muy sensible, hipersensible, que lo he descubierto ahora con los años, bueno, con la madurez, no hace mucho realmente leyendo sobre el tema. Y es cuando he ido conociéndome, porque antes no sabía por qué iba gestionándolo de una manera u otra, no sabía por qué me agobiaba a lo mejor mucha gente junta o el ruido, o en la adolescencia lo que a todo el mundo le apasiona, que es formar parte de una tribu y gritar e ir a una discoteca. Pues a mí eso me producía ansiedad verdaderamente, no sabía ni lo que era la ansiedad ni por qué me ocurría eso, y claro, me sentía como que no pertenecía. Realmente el hecho de desconocerse, de no saber todo esto, que ahora todos estos estudios son bastante recientes y está más a mano, ¿no?, de cualquier persona, pero pues cuando yo era una niña o una adolescente no se hablaba de ello. No había nada, ¿no? Y yo lo único que sentía era que, pues eso, como si fuera un ser perdido, que no ni se encuentra ni a sí misma ni con los demás, realmente. Sí, es verdad que hay una etapa en la que se junta mucho o sea, temas, yo diría, no saludables, ¿no? Temas como que la gente va a probar, pero prueban cosas que no molan, ¿no? O sea, el tema del alcohol, de fumar, temas de drogas o cosas así que parecen tan comunes en la etapa juvenil, pues no son buenos. Yo tenía una batalla contra eso, no sé por qué también algo dentro de mí me producía un rechazo enorme. No sé si era también que puede ser que formara parte un poco de esa sensación de peligro porque voy a perder el control, ¿no? Y necesito tener el control, necesito saber lo que estoy haciendo y necesito sentirme para no hacer el tonto, yo qué sé, no sé eso. Y la verdad es que también era miedo, por otra parte, pues eso, esa pérdida de control. Pero nunca me gustó y además siempre pensé que no lo necesitaba, que yo podía pasármelo estupendamente sin necesidad de ninguna sustancia, y así lo he hecho siempre, la verdad. ¿Y cómo fue el paso en tu día a día? Desde que eras niña, ¿cómo viviste esa etapa tuya creativa? Porque a día de hoy, ¿a qué te dedicas? Bueno, ahora soy pintora, llevo pues más de 20 años dedicándome a la pintura. También me he dedicado a la enseñanza de la pintura y del arte y la historia del arte,
pero me considero fundamentalmente pintora. No, creo que es lo que soy, sin más. No puedo evitar ser una creativa, ¿no? Dicen ahora, creativa. A mí me suena un poco extraño, pero sí, necesito crear. Y dentro de la creación, pintar y escribir. Como mi hermano es el escritor por excelencia en la familia, pues yo soy, bueno, escribí a mi abuelo, escribió mi padre, que hizo sus memorias también y tal, y escribo yo como puedo. No me siento tan cómoda como pintando, pero también lo necesito, es una herramienta más dentro de esa comunicación. ¿Para inspirarte quizá o para ver las cosas? No, de hecho ahora lo que hago es en el estudio, cuando estoy pintando, ahora lo que hago siempre es tener el cuaderno al lado y según voy sintiendo, recibiendo como sensaciones que me superan, que no entiendo muy bien y que quiero retenerlas en el papel, ahí es cuando estoy empezando a escribir más, porque es como si fuera más inmediato lo que siento, no lo puedo dejar para dentro de un rato, para pasado mañana y luego contar. Bueno, cuando estaba pintando sentía, no, lo inmediato es lo que verdaderamente refleja aquello que estoy sintiendo. Y aunque sean garabatos, aunque sean frases que no tienen mucho sentido o conexión, después ya sí dedico el tiempo a construirlo. Vale, entiendo. Y ese proceso para ti, es decir, te viene de repente a la mente y lo haces, sí. Es así, ¿no? Vale. Es como también una necesidad, es algo que es como si me devorara o me desbordara, ¿no? La emoción, las sensaciones, los pensamientos, todo ello me desborda y necesito de alguna forma aliviarlo, sí, expresarlo. Qué guay, qué guay, qué guay. ¿Y cómo es tu día a día? Desde que te levantas, más o menos, ¿cuál es tu rutina a la hora de tu día laboral? Empiezo con una meditación, porque he estado muchísimos años teniendo lo que no sabía que era ansiedad y me despertaba ya con una pesadumbre dura de gestionar, ¿no? Como si el mundo me pesara y me produjera un dolor que insano, absolutamente. Y desde que descubrí hace bastantes años también la meditación, no la aplicaba desde por la mañana, lo hacía en otros momentos, pero ahora he visto que al despertarme y empezar meditando y empezar agradeciendo, por ejemplo, como hago por la noche, ese detallito me hace empezar el día con una luz que no tenía antes y es como si fuera más liviana. El peso desaparece y ya los pasos son más ligeros. Después de esa meditación, desayuno tranquilamente, siendo también muy consciente de lo que como y me cuido muchísimo, cuido mucho mi salud, porque he estado muy enferma y entonces para mí es obligatorio. Y después, una vez que ya he desayunado y he ordenado un poco mi entorno, me voy al estudio que está fuera de casa, pero en casa. O sea, tengo que salir de casa, pero está cerca. Por lo tanto, puedo estar trabajando en el estudio y gestionándolo de dentro y fuera, que eso me encanta porque no desconecto nunca del todo, entonces me ayuda. Y ya una vez que me meto en el estudio, pues desaparezco hasta que me toca lo siguiente, ya que es la comida y lo siguiente. Qué guay. Sí. Y en esa etapa de meditación y de gratitud, o de tu día a día, también lo llevas, o sea, ¿cómo es eso? O sea, si nos puedes explicar un poco, porque no todo el mundo empieza el día pensando en las cosas, ¿no? A veces te levantas pensando en el problema de ayer. En el problema de ayer y lo peor para mí es los que van a venir, que luego no vienen jamás, pero lo que la mente hace inmediatamente es ponerte encima aquella montaña que tienes que escalar, que es infinita y difícilmente gestionable. Es como querer llegar a algo que no es llegar, ¿no? Es como si la mente te preparara para eventos imposibles y peligrosos a los que vas a tener que afrontar, pero es una mentira de la mente, una tras otra, que estás habituado. Yo estaba habituada a mirar y a creerme.
y eso te pone en guardia y directamente pues estás con ese estado de ansiedad constante, porque cada paso que vas a dar, mi cerebro ramifica millones y millones de ideas de conflicto y de problemas que pueden ocurrir y que rápidamente tengo que resolver. Claro, opciones que son irreales. Que son irreales, exactamente. Claro, son como alternativas que sí. siempre pensamos. Sí. Pero en el momento en que yo me levanto y empieza a aparecerme o algo, como dices tú, del pasado, algo que ocurrió, algo que dije, algo que pasó ayer, algo que me pesa, más lo que me va a venir, pues lo que hago es respirar, empezar a sentir el cuerpo, que es lo primero que hago para salir de este grillo, es empezar a sentir el cuerpo entero, desde la cabeza hasta los pies. Hago unos cuantos recorridos en función de la necesidad del momento, y una vez que ya me he recorrido entero, que ya he bajado de aquí y estoy aquí, situada más en el corazón, en el cuerpo, en lo físico, desde ahí ya empiezo a concentrarme como ejercicio. Realmente es un... pues como de gimnasia, ¿no? Un entrenamiento, digamos, es puramente entrenamiento para ser capaz de salir fácilmente de aquello que no me hace ningún bien, ¿no? Entonces vuelvo a ese entrenamiento que es, bueno, pues lo enfoco en la respiración, por ejemplo. El sentir la respiración, cómo recorre el cuerpo y se instala en el vientre, por ejemplo, en Tantin, como dicen los orientales, y lo siento ahí y vuelve a salir, vuelve a entrar. Yo también lo hago mucho, Un maestro chino que fue el primero que introdujo el Tai Chi en España, fue maestro nuestro también. Él nos decía que nos concentráramos en el aire fresquito que entra y calentito cuando sale. Fresquito entra y calentito. Y él combinaba el Tai Chi con esta concentración en la respiración. Y funciona. Sí. Sí, es verdad, se siente, se nota. Sí. Y a la hora de tú ponerte en tu día a día, ya entrando en la faceta laboral, en tu estudio, ¿cómo es un pedido? O sea, ¿cómo es tu día a día? Desde que te llega un pedido o tal vez diseñas tú una obra a tu medida. ¿Cómo es ese proceso? Yo empecé haciendo pedidos, bueno, donde la última expatriación fue en Suiza, y allí estuvimos 15 años. Allí me dedicaba fundamentalmente a hacerme cargo de mis hijos, porque cuando llegas a un país nuevo, pues la madre o el padre, porque allí había muchos casos en los que se trasladaban por el trabajo de la mujer y era el padre el que hacía esta función tranquilamente. En mi caso pues fui yo, y te tienes que dedicar en cuerpo y alma a crear un nido nuevo, ¿no? Para que tu familia se sienta en un hogar otra vez. Y eso es un trabajo que requiere 24 horas. Entonces, con ese trabajo, pues el tiempo que me restaba de eso, que era básico y fundamental en nuestra familia, empecé a pintar el paisaje urbano de allí. Y la gente que iba conociendo, fundamentalmente expatriados también, pues les gustaba y querían uno en aquel momento en el que estuve allí. Aquellos años al principio, y luego a partir de ahí pues sí, pueden surgir gente que le encanta mi obra, que le encanta mi forma de transmitir o mi lenguaje, que es bastante singular, es muy expresivo, es muy... hay veces que parece un poco fuerte quizás, ¿no? Por todo lo que yo he vivido, porque transmite todo, transmite lo que estás viendo, pero transmite lo que eres. Y a partir de ahí, pues primero empecé pintando paisaje urbano, porque me apasionó. La verdad es que Suiza era color, era un cuento, era de repente la quietud, la serenidad de un lugar que ha parado en el tiempo y respira, algo que aquí es inconcebible, ¿no? Y aquello lo tenía que retratar, porque es que al retratarlo me empapaba de ello también, y me encantaba escribir sobre ello, y a partir de ahí hice en paralelo también figura, porque la figura siempre la he hecho. La figura para mí es el ser humano, ¿no? Es una escultura, un homenaje a la humanidad, y me encanta, me parece bellísima la figura, fundamentalmente de la mujer. Y a partir de un encargo de una australiana, bueno, era una irlandesa que vivía en Australia,
y por alguna razón también aparecieron allí en Suiza y coincidimos, y al ver mi obra la encantó y quiso llevarse a Australia la montaña más famosa de allí, que es donde esquía casi todo el mundo, la que conoce todo el mundo de Suiza, que simboliza el Toblerone, me parece que es el Matterhorn de allí, se llama, el Serrane en francés. Y la verdad es que yo no estaba haciendo paisaje urbano, no estaba haciendo paisaje natural, a pesar de ser geógrafa, y para mí la geografía física es una pasión, o sea, es lo que más admiro, ¿no? Para pintar, pero no me había atrevido desde los años de universidad en los que hacía algún tipo de sketch o tal. Y me atreví a hacerlo sin ánimo de que me saliera ni de nada, sino dándome margen ahí de, bueno, pues si no me sale no pasa absolutamente nada. Pero me volvió loca, la verdad. Me fui allí a Zermatt, que es la zona, el pueblo que está en la falda de esta montaña, y pues es una belleza, es un gigante de la naturaleza que te sitúa, y no paré de hacer fotografías, de hacer dibujos y de disfrutarlo. Y luego mi estudio lo pinté, y la verdad es que esta persona, pues cuando lo vio, lloró de la emoción que le produjo, y a partir de ahí empecé a hacer paisaje natural también. O sea que pues esa ha sido la trayectoria un poco, y bueno, ahora quiero hacer, porque tampoco llevo tanto tiempo en el Escorial, pero he elegido el Escorial precisamente por su entorno natural e histórico, como pues también estudié geografía e historia, pues historia también es una pasión, y me gustaría ser capaz de hacer una serie de paisaje urbano y de paisaje natural, pues eso, incluyendo la historia y el paisaje. Qué bueno. ¿Y cómo es eso de, vale, en el día a día, tú tienes algunos valores claros, algunos valores que te identifiquen a ti como persona? ¿O un valor? Bueno, como hipersensible, la autenticidad, es lo que he dicho al principio de la entrevista. Me parece que hay que ser auténtico, la artificialidad no la soporto, me supera. Y pues eso es un valor principal, la entrega. Yo creo que como pintora un valor es no intentar vender, no intentar pintar algo porque sé que va a vender, no intentar hacer un recorrido en mi creación con vistas a un mercado, porque entonces eso sería no ser consecuente con ese valor del que acabo de hablar, ¿no? Con la autenticidad. Y la única manera de hacerlo es seguir escarbando hasta encontrar verdaderamente lo que yo quiero transmitir y de la manera que quiero transmitirla, porque ese lenguaje no aparece sin más de un día para otro. Y eso es a base de trabajo y de observación y de horas y entrega. Y eso es lo que yo quisiera comunicar, lo que yo siento y lo que yo veo, y de la manera en la que yo lo puedo expresar. Para mí ese es el valor. Y cuando tú, por ejemplo, no sé si tienes algún referente, algún artista que te haya llamado mucho la atención siempre y que le tengas así como estima. Bueno, es más que estima. Realmente yo he seguido a muchos, tengo muchos, hay uno en concreto más especial que otros, pero te diría Toulouse-Lautrec y Degas son de los primeros. O sea, impresionismo, postimpresionismo y expresionismo. Me gustaba muchísimo Bacon por el desgarro que hace de la figura. Me vuelve loca también el atrevimiento de Munch en El Grito, por ejemplo, en ese, pues eso, expresión a lo bestia, sin escrúpulos y sin miedos. A mí eso me encantó, fue como si me agitara cuando lo descubrí. Freud, en la facultad me decían que me parecía mucho al principio pintando a Freud, que me encantaba. Luego
Kokoschka y por fin a lo mejor... bueno, Van Gogh, no puedo olvidarme Van Gogh, para mí es clave. O sea, él es uno de los que, hablando de lo de los valores que me hayas dicho, precisamente él fue fiel a sus valores, fue fiel a la idea que tenía de la pintura, de la creación. Y su hermano era, por ejemplo, galerista y podría haberle condicionado y conducido hacia, no, mira, lo que el cliente quiere verdaderamente es esto y esto otro, y sin embargo no, él sabía lo que tenía que pintar y trabajó en ello, y ahora mismo su pintura, yo viviendo, por ejemplo, en Holanda, por supuesto fui a ver el museo de Van Gogh, como llaman allí, Van Gogh, y se te saltan las lágrimas, es que está viva, el lienzo palpita, está despierto, es brutal, es que es brutal. Y eso, comparándolo pues eso, con una pintura de las que pues son estéticas, transmite, se hace del tirón así una línea o tal que se puso de moda y que llevamos 100 años arrastrando desde, por ejemplo, Duchamp, que quiso decirnos realmente estamos llegando a un punto en el que todo es arte, esto, un urinario, esto es arte, bueno, pues nada. Cierto, mira, una anécdota que a mí me llamó mucho la atención fue una banana con un celo, visto, sí. 6 millones. Sí. Es que, y luego el CEO, bueno, el que lo compró de la empresa, se comió la banana y dijo, esto es diferente, ¿sabes? No sé. No, vi el otro día también en un anuncio un escultor que decía que había conseguido vender su obra por no sé cuántos cientos, no sé cuántitos miles de euros o de dólares, lo que fuera, porque tampoco me detuve mucho en el detalle, pero la fotografía era de su escultura invisible. Una escultura invisible, había vendido por no sé cuántos millones o yo qué sé. Entonces me parece que es un chiste, realmente. Es jugar con la mente y o sea, el concepto que tenemos del valor, quizá. Claro. Por eso te digo que precisamente para mí es una referencia a Van Gogh. O sea, murió pobre, murió loco porque estaba entregado con una pasión que le desbordó, le ahogó. Pero para mí es todavía, y dentro de 1000 años veremos su obra y seguiremos palpitando con ella, como él lo hizo, ¿no? Y por último te he dicho Kokoschka, que eran alumnos de Klimt, Kokoschka y Schiele, fundamentalmente Schiele. Para mí fue uno de los que más me llamó la atención, como ese atrevimiento también en la línea y en la figura y en el desnudo. ¿Tú juegas mucho con los colores a la hora de tus cuadros o depende de...? Pues empecé utilizando mucho el color porque es bastante natural en mí, me parece muy cómodo jugar con el color y me sale muy fácilmente, ¿no? Además me apasionan los colores desde niño, el mejor regalo que me podían hacer desde niña era... un blog de colores, ¿no? Sí. Una caja de colores, ¿no? de lo que fuera, rotuladores o plastidecos o lo que fuera, me chiflaba. Pero después, en la evolución que he ido haciendo, y no sé si volveré otra vez marcha atrás porque nunca se sabe, le he ido dando más sentido a la línea, al dibujo, porque para mí es como si la mancha, el color, hace perder esa importancia de una línea que es fundamental estructurando la obra, ¿no? Y además el dibujo tiene una elegancia y una belleza que para mí es fundamental. Y ahora insisto muchísimo en el dibujo y sobre él, pues a lo mejor lo visto como el que se pone un traje de seda delicado y simplemente acompañando. Y la gente se queja a veces, pues cuando ve mi obra, de le falta color, ya, pero es que precisamente el color para mí ahora mismo no es fundamental. Quiero esa elegancia, no es minimalismo, porque realmente el dibujo de mi obra es complejo, o sea, hay mucha línea y hay mucha información, pero es fundamental toda ella, y a lo mejor si le doy unas manchas de color, con unas pinceladas de color, pues lo fomenta todavía más, pero no es la protagonista, no es el protagonista el color. Luego para los cuadros, porque al final los cuadros tienen sentido en las viviendas o en propiedades, en inmuebles, ¿no? ¿Crees que tiene mucho que ver un cuadro con cómo
no sé, con el lugar o cómo... ¿Tú cómo ves, o sea, desde la visión del cliente, tú cómo ves ese proceso, ¿no? Desde que compra el cuadro, siente la emoción y cómo tiene que ser el entorno? Bueno, yo creo que hay distintos clientes. Hay el cliente que lo que busca es... en su casa a lo mejor minimalista, en la estética de su casa, busca justamente el punto que falta, que decora el entorno, ¿no? Un punto de referencia artístico, pero que no moleste, que sea estético fundamentalmente a lo mejor. Ese cliente busca lo estético, digamos, ¿no? Y luego hay otro cliente que busca más una obra verdaderamente artística, ¿no? Él busca arte y este a lo mejor pues puede comprar más, no tanto algo que esté en armonía con mi entorno, con mi habitación, sino algo que le dé valor porque el peso del arte es suficiente. De hecho, eso va a ser más importante que el resto a lo mejor de la casa. Y me da igual que esté expresando algo muy potente, porque pues eso le da valor, ¿no? O no sé. Es como dar sentido a algo que, por ejemplo, las paredes son secas, las cosas son secas, pero es como que es el punto de expresión que tiene el vacío, ¿no? Por así decirlo. Porque, no lo sé. Es que, como te digo, y luego también hay la obra yo al principio realmente nunca pensé en pintar para decorar una casa, no lo tenía eso en mente, pintaba porque quería crear, quería hacer arte. Y constantemente te vienen con ese discursillo, ¿no? De ya, pero esto no le va a gustar a la gente, ya, pero es que esto es muy duro, es que esta emoción... Claro, pensando de forma comercial, ¿no? Claro, en lo comercial. Y ciertamente pues el sonido, ¿no? El musicaje de lo comercial pues no te abandona, lógicamente, y me lo recuerdan cada vez que han visto mi obra. Pues a lo mejor esto es muy duro. Yo no pretendo, como las noticias, como hablábamos antes, crear suceso, ¿no? Porque vende, fomenta esa creación de dopamina y la necesito y me gusta, y entonces cuanto más venda de eso, más lo van a necesitar, ¿no? Como una adicción. Yo lo que estoy buscando es representar a lo mejor emociones como la tristeza, pero no recreándome en la tristeza, sino de una manera bella. El hecho de ser capaz de esa emoción que nos ha producido un cierto dolor, transmitirlo o transformarlo en algo bello. Eso es lo que yo quisiera hacer. A veces lleva demasiada carga emocional y no soy capaz de hacer eso, pero esa es mi idea. Ahora, por ejemplo, con el paisaje estoy intentando jugar pues con la línea para que nos haga viajar de una manera armónica y casi como acunándonos. Esa es mi idea. Me alejo constantemente de la pintura y veo si estoy cumpliendo eso que quiero, que es como si me acariciara de alguna manera o me acunara. Hay una cosa que siempre me apetece compartir y es las sensaciones que tengo, lo que se siente fundamentalmente cuando está uno frente al lienzo creando, pintando. Tengo una frase de Proust que la saqué en una de las lecturas que hice de uno de sus libros, y dice lo siguiente: experimentando una extraña embriaguez al despojar mi alma más recóndita de todos los auxilios del razonamiento. Es un poco rimbombante, como lo era Proust, que se alargaba infinitamente en cada una de sus frases, pero lo que quiere decir es que es lo que me ocurre a partir de X horas de estar frente al objeto que estoy creando, pues la montaña o esa figura. Todas esas horas de observación lo que te hacen es fundir, deshacer la mente, desaparece la mente y de repente eres parte del objeto, te fundes con él, eres ese objeto, eres ese cuerpo. Y ahí, como dice Proust, justamente que desaparecen los auxilios del razonamiento, refiriéndose a la mente. Solo queda la verdad, solo queda la esencia de lo que estás pintando. Solo en ese momento lo estás observando de verdad, lo estás viendo. Y otra cosa que quería comentar también, en
En mi pintura, en ocasiones, la siento como si fuera un bajo relieve, porque hay bastante textura en mi pintura, ahí está bastante empastada, y aquellos son como si fueran cicatrices de aquellas emociones que no he mirado, que he dejado, que están ocultas en todos nosotros. Y al mirar esa imagen de la tristeza, por ejemplo, cada uno de nosotros de repente descubre aquella cicatriz y no tiene más remedio que mirarla, que creo que es fundamental. Parece que si lo metemos debajo de una alfombra, que si no lo miramos, que si no lo hacemos caso, no nos va a dar un toquecito de acuérdate, estoy aquí. No va a ocurrir y necesitamos hacerlo para, pues otra vez, para sentirnos livianos, para que no nos acompañe constantemente en la mirada y ver el mundo desde el velo de aquellas cicatrices.